Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Espero conseguir que os sintáis que vale la pena haber llegado al broche de oro que tan amablemente me han llamado. Vamos a tratar del tema, el título, Humanizando la gestión del cambio. Estos dos libros que yo he publicado en el año 2022 y este segundo acaba de ser publicado ahora, hace menos de un mes, por la editorial Almuzara. Son los ensayos que me traen un poco aquí. Es el resultado de muchos años de trabajo en el ámbito de la participación y de la inteligencia colectiva, con varios proyectos aplicados al mundo sanitario y también a otros ámbitos, pero con un especial cariño hacia el mundo sanitario en el sector público. El cambio significativo es lento, eso hay que partir de que hay que reconocerlo. Siempre hay una tensión entre querer impulsar el cambio, que el cambio vaya rápido, y la propia cadencia que tiene la naturaleza del cambio, que tiene su cadencia y que hay que, como el cuerpo, ¿no?, que hay que un poco respetar. Hay esa tensión de precipitar el cambio y al mismo tiempo de respetar que el cambio tiene su propia cadencia y que se debe cuidar. Entonces, el encontrar el puntito óptimo es casi un arte. Como veis en la curva esta, os dais cuenta que el cambio institucional, que podríamos ponerlo dentro de la curva del cambio político, es el más lento de todos. Y fíjense el retraso que tiene con respecto a otros cambios. Fíjense la brecha que hay entre el cambio tecnológico y el cambio político. El cambio porque todos los cambios institucionales tienen una parte de redistribución del poder, de gestión del poder, y por eso lo pongo aquí en la curva de cambio político, ¿no? Entonces voy a empezar hablando un poco por qué cambiar, por qué cambiamos en las organizaciones. Y aquí lo primero que voy a decir es que hay una gran paradoja que me la planteó un amigo y yo me la pregunto mucho, y ¿sería más lógico que intentemos el cambio cuando las cosas van bien, antes de que cuando las cosas van mal? Porque cuando las cosas van bien tenemos mucho margen para maniobrar y para pensar y para estar tranquilos y para tomar decisiones con más cuidado. Sin embargo, ¿por qué cambiar cuando las cosas van bien? Esto es un lío. En general somos más curativos que preventivos y sin embargo, muchas veces tenemos la intuición de que las cosas van bien pero pueden ir mal. Y sin embargo esperamos que estén hechos un desastre para reaccionar. Casi siempre llegamos tarde al cambio. Entonces voy a empezar, voy a presentar como 3 fórmulas o 3 ecuaciones, porque me gusta un poco, me gusta la matemática, y aunque no es todo matemática, pero que os va a ayudar. No sé si conocéis esta ecuación. Esta ecuación es de un profesor del MIT, que le llama la ecuación del cambio, que dice qué se tiene que dar, qué condiciones se tienen que dar para que la gente se decida a cambiar. Esto está planteado a nivel individual, pero podríamos llevarlo a nivel de organizaciones. Es perfectamente aplicable a organizaciones. Lo único que tienes que hacer es ver cómo está la media del colectivo de una organización. Aquí lo voy a plantear a título individual para que se entienda mejor. Lo primero, la I. ¿Qué significa la I? La I significa cuánto de insatisfechos estamos con la situación actual. A más insatisfechos estemos, yo diría a más cabreados estemos con la situación que tenemos, más predispuestos estaremos a cambiar. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Si estamos medianamente bien o medianamente mal, pero no tan mal, es probable que nos quedemos sin cambiar. La segunda, la V, es la visión de hacia dónde quiero llegar. O sea, si yo tengo claro cuál es la alternativa que tengo con respecto a la situación que tengo ahora, cuál es la alternativa, y cuán convencido estoy de que esa alternativa va a ser mejor que la situación que tengo. Yo puedo estar muy cabreado, pero si yo no tengo claro a dónde ir, me voy a quedar en el mismo sitio. Quiere decir que tengo que entender y saber cuál es la alternativa. Aquí le llamamos visión. Pero no es suficiente con saber el destino al que nos queremos dirigir, no es suficiente con saber cuál es la alternativa, si no sabemos un poquito al menos, cómo comenzar el camino. Y por tanto, la tercera variable sería
los primeros pasos. No basta solo, insisto, en que sepamos cuál es el destino, si no tenemos más o menos una idea de cuáles son los primeros pasos que tengo que dar para transcurrir por ese camino. Estos 3 elementos son realmente fundamentales y yo en los procesos de gestión del cambio me han funcionado tremendamente. Y fíjense que esa fórmula, bueno, para terminarla, todo esto tiene que ser en positivo y tiene que ser mayor que la resistencia al cambio. Si yo no estoy suficientemente cabreado con cómo hago las cosas, si yo no tengo claro cuál es la alternativa y no sé por dónde empezar, todo esto, y encima tengo resistencias al cambio muy elevadas, me voy a quedar en el mismo sitio. Pero fíjense que en esta fórmula las 3 variables están multiplicando, no están sumando. ¿Qué significa que están multiplicando? Para que se sepa mínimo de matemáticas sabe que si cualquiera es 0, la izquierda va a ser 0. Las 3 variables son necesarias, las 3. Tenemos que estar cabreados con la situación que tenemos que saber cuál es la alternativa y cuáles son los primeros pasos. Y esto es importante que se tenga en cuenta en todo proceso de gestión del cambio. Entonces, ¿cómo gestionar el cambio? Aquí viene mi tesis principal de la charla de hoy. ¿Esto se está escuchando bien o está retumbando mucho? Yo lo siento como muy... Vale. ¿Cómo gestionar el cambio? Bueno, esta es la tesis principal de mi charla de hoy, ¿no? Por donde va a transcurrir un poco lo que quiero tratar de convenceros, ¿no? Fíjense, la humanización de la atención sanitaria exige una eficaz gestión del cambio, en eso estamos de acuerdo. Pero es que esto solo será efectivo si la propia gestión del cambio es humanizada. Lo que sería incoherente es que nosotros pretendamos generar una gestión del cambio que nos lleve a una atención sanitaria humanizada y esa propia gestión del cambio no sea humanizado. Entonces, ¿cómo humanizamos? No la atención sanitaria, que de eso hemos estado hablando los 2 días, sino cómo humanizamos la gestión del cambio. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo comentarios que hizo ayer José Carlos Bermejo, dijo, pienso que a veces las estrategias de humanización deshumanizan, él planteó eso, por ejemplo. Asunción Colomer dijo una cultura humanista de la gestión, que está un poco en la línea de lo que estamos diciendo aquí. O Damián se preguntó, ¿de qué hablamos? Decía, ¿de qué hablábamos cuando hablamos de humanización, de humanizar? Y decía, lo que tenemos que hacer es recordar lo humanos que somos. Y yo os voy a decir una cosa, yo siento que en las labores de gestión, en la gestión, hay una enorme probabilidad de deshumanizarnos. Hay una especie de desconexión en la gestión que no se da en la atención sanitaria. Si nos quejamos que la atención sanitaria a veces no es todo lo humana que puede ser, ya ni os cuento, no hace falta que os cuente, ya lo sabéis, la posibilidad que tenemos de desconectarnos emocionalmente cuando hacemos labores de gestión. Entonces, por eso es tan importante hablar de esto. De tal manera que los mismos valores que plantea el plan de humanización sanitaria de Castilla-La Mancha, hay que aplicarlo, los mismos valores hay que aplicarlos a la gestión del cambio. Aquí estamos hablando de una serie de valores que son 5, esos 5 veamos cómo se pueden aplicar a la gestión del cambio. Entonces voy a hablar de 4 claves para humanizar la gestión del cambio. Son 4 ideas principales. Voy a hablar de la empatía, que es un tema que se ha tratado mucho en los 2 días. Ayer Damián fue estupendo explicando esto. Voy a hablar de la importancia del manejo sabio de las resistencias, cómo podemos manejar sabiamente las resistencias. Voy a hablar de la participación y de los plazos y expectativas que deben ser prudentes para que la gestión del cambio se pueda producir. Primero, la empatía, el liderazgo sensible. Aquí el ejemplo que pongo es un ejemplo fácil, porque la mayoría lo conoce, es el ejemplo de Mandela. Lo interesante de Mandela es que ha sido un gran gestor del factor humano, pero no era nada maniqueo, no era maniqueo para nada, no uniformaba a las personas. Era súper sensible, conoce la historia, habéis visto esta película Invictus, donde él no fue nada maniqueo, la gente le decía, sé vengativo, y sin embargo sabía a cada cual darle la dosis que tenía que darle. Tenía mucho cuidado en personalizar cómo gestionaba el cambio. Entonces, un enfoque humanizado del cambio se tiene que centrar en las personas. Y aquí hay un elemento muy antropológico, aquí hay una complejidad antropológica en este enfoque del cambio que difiere mucho del enfoque burocrático, yo digo consultoril, ¿no? Este de la hoja de cálculo, de una metodología fría. Ahora le llaman a esto, le llaman el factor X. El factor X, que es el factor que hay que despejar en una fórmula, que es qué hace a las personas singulares, qué las hace diferentes, qué las hace especiales, que a veces no es fácil de explicarlo, ¿no? Yo creo que hay un foco excesivo en los indicadores de rendimiento cuando se gestiona esto, sin embargo, se descuida mucho a las personas. Por tanto, yo insisto que el cambio no solo debe ser técnicamente viable,
sino que también tiene que ser emocionalmente sostenible. Y esto es una idea muy importante que hay que cuidar en todo proceso de gestión del cambio. Entonces, el factor humano tiene que ver con esto del design thinking que explicó también Gloria, con la descripción que hizo Rubén del proyecto que hicimos del mapeo colectivo. Vamos a ver resultados en un proceso de gestión del cambio si primero no entendemos por qué las personas se comportan como lo hacen. Es fundamental que entendamos por qué las personas se comportan como lo hacen y por qué se resisten a cambiar. Hay una tendencia en la gestión de creer que vamos a producir un mejor cambio si construimos un relato y explicamos mejor las cosas. Está bien, un buen relato ayuda, pero si el relato no se funda en haber entendido previamente por qué la gente no quiere cambiar, pues el relato, por muy bonito que sea, se va a recibir como una especie de discurso de marketing en lugar de que tenga un fondo humano como que estamos defendiendo. Aquí tiene bastante que ver un tema que el Design Thinking trabaja muy bien, que es que hay resistencias que no lo parecen. Y esas son las peores de gestionar, que no lo parecen, no se ven como resistencia, son cosas que la gente piensa, son cosas que la gente siente, son cosas que la gente hace, pero que no dice. Esta disonancia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, piensa o siente, ahí hay oportunidades que se tienen que trabajar. Entonces, hablemos ahora de las resistencias. Dije que el segundo elemento que había que trabajar era el de una gestión sabia de las resistencias. Lo primero que voy a decir es que tenemos que normalizar las resistencias. Tenemos que normalizarlas. Tenemos que ver incluso como una señal positiva. ¿Por qué yo digo que las resistencias son una señal positiva? Porque todo cambio realmente significativo genera resistencia. Si no hay resistencias es porque no estamos cambiando nada realmente significativo. Cuando tú ves que tú haces algo y no hay resistencia, es porque estás cambiando para no cambiar nada. De tal manera que si realmente, yo lo diré de otra manera, creo que el que haya resistencias es una señal de que yo estoy cambiando de verdad cosas. Porque recuérdense que en todo proceso de cambio, como siempre digo, hay una redistribución del poder. En todo cambio significativo hay una redistribución del poder. Y hay gente que pierde poder y gente que gana poder. Entonces esa resistencia se va a producir. Entonces es muy importante, aquí me he atrevido a utilizar una analogía médica, una analogía sanitaria, es importante que haya un discernimiento sabio de la naturaleza de la resistencia. No todas las resistencias son iguales. La bondad o no de una resistencia depende de la esencia del cambio al que reacciona esa resistencia. Por eso he puesto estos dos dibujos. Fíjense que el de la izquierda, por ejemplo, si en medicina hay un trasplante, los anticuerpos reaccionan, responden al trasplante y el efecto de los anticuerpos de reaccionar al trasplante es malo. Es una resistencia negativa porque lo que hace es afectar a la salud del individuo. Sin embargo, si el cuerpo es invadido por un virus o es invadido por una bacteria, los anticuerpos lo que hacen es activar el sistema inmunológico. Entonces la resistencia ahí es positiva, la otra es negativa. Lo que estoy queriendo decir con eso es que hay que poner atención en qué nos dice la resistencia, porque hay resistencias que son buenas. Hay resistencias que nos están diciendo que lo que queremos cambiar no es mejor que lo que había. Repito la idea. Hay resistencias que nos están diciendo que lo que queremos cambiar no es mejor que lo que había. Por eso insisto en esta idea. Es mucho más importante que sea bueno a que sea nuevo. Esto es una tontería lo que estoy diciendo. Es una obviedad, pero es mucho más importante que sea bueno a que sea nuevo. Y lo está diciendo una persona que vende innovación. O sea, yo me dedico a la innovación, a introducir novedades significativas en los procesos organizacionales. Pero yo soy consciente que a veces no hay que cambiar nada, que lo que hay que consolidar lo que funciona. Pero da la impresión como que todos los ciclos políticos, la gente que llega, solo deja su impronta si hace algo nuevo. Cuando es una maravilla que consolide algo que todavía faltaba consolidar. Entonces, es más importante que sea bueno y no que sea nuevo. Por tanto, hay que poner la atención en qué nos quieren decir las resistencias. Hay resistencias que son muy buenas, que nos alertan de que ese cambio que quieren impulsar no es bueno. Otro tema del que se habla poco, y ¿me puedes decir que no cambiará? Esto es un detalle, yo creo que lo vais a entender.
Si yo abro un proceso del cambio y yo dejo todo abierto y cualquier cosa puede cambiar, la gente se asusta, eso da miedo. Pero mucha gente te dice, oye, ¿qué es lo que... O sea, la pregunta que yo haría, ¿qué es lo que tiene que permanecer igual? Repito la idea. ¿Qué es lo que tiene que permanecer igual para que tú estés dispuesto o dispuesta a meterte en esta historia de este proceso? ¿Qué es lo que tú quieres que no cambie? Y entonces una vez que nos pongamos de acuerdo, delimitamos el espacio de juego y ya después la gente se relaja. Pero si la gente tiene la sensación que va a cambiar todo, puede ser que la gente se resista más de lo que estaría dispuesta si supiera a lo que tú estás comprometido a no cambiar. ¿Vale? Y esto es un detalle que parece tonto, es importante. ¿Por qué? Porque a veces caemos en cierta, lo que yo llamo soberbia del innovador o soberbia de la innovadora. No puedes entrar a saco en una organización diciendo que no vale nada, que no sirve nada lo que se ha hecho hasta ahora. A veces entramos como elefante en cacharrería. Y entonces es un error, generamos unos enemigos gratuitos que no tiene ningún sentido que se generen. Entonces voy a hablar, esta curva me gusta mucho porque esto es un poco cómo se contagia el cambio, cómo escala en las organizaciones. Aquí hay diferentes niveles. Cuando tú te metes en un proceso de gestión del cambio, hay un primer grupito, que es un grupito que impulsa el cambio, que es este que está aquí. Yo le llamo los frikis del cambio, ¿no? Que son los entusiastas, los que impulsan, los que vienen locos por cambiar son cambiadores incondicionales, están dispuestos a cambiar todo. Pero con la misma energía que ponen estos, el equipito este que está impulsando, con esta misma energía hay otro, que son los saboteadores, que tienen la misma energía de estos, pero al contrario. Estos son saboteadores incondicionales, cambies lo que cambies, te van a machacar. No voy a mencionar a nadie porque no quiero herir sensibilidades, pero hay organizaciones y colectivos que son así, ¿no? Que lo van a sabotear, hagan lo que hagan, ¿no? Y después viene un grupo que es crítico, clave en el cambio, que si tú no conquistas ese grupo, tú no vas a conseguir cambio ninguno. Que es lo que en inglés se llama early adopters, que sería algo así como los primeros seguidores. Serían el primer grupo, que está aquí, que decide hacerle caso a los frikis. Voy a leeros el concepto de early adopter que yo uso para... estos serían, vamos a llamar en español, los primeros seguidores, ¿vale? El concepto sería, son los primeros seguidores de los frikis con suficiente credibilidad para ser tomados en serio por la mitad que está dispuesto a cambiar. Repito el concepto porque no sobra ninguna palabra aquí, ¿eh? Repito la idea. Los primeros seguidores con suficiente credibilidad para ser tomados en serio por la mitad más abierta a cambiar. ¿Qué quiere decir? Estos no son tomados en serio, reconozcamos. Aunque nosotros estemos aquí, no somos tomados. Nosotros somos unos locos que llegamos y no medimos las consecuencias. Estos los frikis de siempre. Y no nos hacen caso, pero cuando conseguimos conquistar a gente de mucha credibilidad, gente que tiene fama de ser seria, de no ser así tan loca cambiando, que tienen una credibilidad institucional, esto ¡buah!, se contagia. Estos solo le hacen caso a estos no. ¿Vale? Son gente muy influyente, gente que tiene poder, etcétera, etcétera, ¿no? Después vienen los seguidores, una vez que ha conquistado esto, ya la mancha... Entonces hay que centrarse aquí, en cómo conseguimos que los early adopters se suban al autobús. Bueno, participación. Nuestro gran proyecto que lo ha contado estupendamente hoy Rubén, que ya lo felicité. Este proyecto lo hicimos basándonos en la participación, con la idea, el principio básico que no hay que diseñar para la gente, hay que diseñar con la gente. Nos hemos juntado 150 personas, hemos trabajado 11 retos, ellos han diseñado las soluciones, los proyectos que hay que abordar, más 700 personas que han participado, como tal Rubén, como Rubén lo contó, y esto nos lleva a otra, yo le llamo el enfoque taylorista de la gestión del cambio, que es deshumanizado totalmente, que nos hace creer que hay unas personas que son cambiadores, yo les llamo así, y hay otras personas que son cambiados. Entonces llegan unos cambiadores que cambian a unos cambiados, ¿vale? Los cambiadores son especialistas en cambiar a los cambiados. Los cambiados somos pasivos, somos los que hacemos y los otros son los que piensan. Pues este es un modelo de gestión del cambio que se ha consolidado mucho en las organizaciones, que es muy consultoril, ¿eh? Es muy consultoril a la antigua. Yo soy consultor, pero bueno, yo creo que soy un consultor humanista que no está a favor de ese modelo. ¿Por qué? Porque yo creo que la cosa no va de un experto iluminado que fija una estrategia
para convencer al resto, sino se trata de una influencia mutua. O sea, viene una persona o viene un equipo, quiere cambiar, y el equipo va aprendiendo del resto y va cambiando a su vez. Hay una evolución mutua de crecimiento conjunto. Y esto requiere una cierta, mucha mayor humildad a la hora de entrar a las organizaciones, porque si no genera mucho rechazo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, si no entendemos bien las necesidades y las expectativas del colectivo que queremos implicar, vamos a invitarlo a que diseñen ellos las soluciones. Es lo que se ha hecho con el proyecto del mapeo colectivo, donde 11 retos han trabajado y han diseñado esas soluciones. Bueno, a ver, el FARI. Ahora voy a llamar al FARI, porque todo lo que estoy hablando parece ser que, bueno, aquí vamos a hacer todo participativo. ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Cómo vamos ¿quién manda aquí, no? ¿Quién manda aquí? Pues vamos a llamar al FARI, que el FARI detesta, como decía el famoso vídeo mítico del FARI, que dice que él detesta la masculinidad, bueno, ahora llamamos masculinidad blandengue, ¿no? Inspirado en su frase, ¿no? Esto tiene muchos adeptos, el hecho de que hay un orden y mando, y eso es fundamental, y en el mundo sanitario también, es bastante, yo lo he visto mucho, ¿no? Entonces, el sustituir este modelo de liderazgo, no solo para mí es más justo, no solo es más justo, sino que es más eficaz. Hay que insistir más, no solo en que es más justo, sino que es más eficaz. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué es más eficaz? Bueno, porque si yo participo en la solución, yo la hago mía. Y si yo la hago mía, los costes de implementación de esa solución se desploman. Si la solución la trae otro, si aterriza como un ovni la solución y es ajena a mí me tendrás que convencer para que yo me apunte. Pero si yo he participado en la solución, yo voy a facilitar que esa solución se implemente. O sea, los costes de implementación se bajan mucho. Por otro lado, y este tema me interesa mucho hablarlo, hay como una bipolaridad equivocada o hay una visión binaria entre, por un lado, hay una opción que es imponer de arriba abajo, y hay otra solución que es dejar que suceda. De abajo arriba, sería una especie de libre albedrío, ¿no? No, hay un punto intermedio que el verbo que yo uso para explicarlo es inducir. Quédense con este verbo, inducir. Inducir estaría entre imponer y dejar todo improvisado. ¿Inducir qué significa? Inducir significa crear contextos que pongan más difícil los comportamientos que no queremos y que pongan más fácil los comportamientos que sí queremos. Esto se llama diseño contextual y este es el enfoque que hay. Y el diseño contextual de abaratar los buenos comportamientos y encarecer los malos comportamientos, fíjense que de esa manera estamos manipulando un poco de alguna manera el entorno, nos lleva a este modelo que a mí me encanta, que este es un señor que creó un laboratorio que se llama Behavioral Design Lab en Stanford en el año 2020. Escribió un libro que se llama Tiny Habits y que habla de esto, ¿no? Miren, por un lado está esta línea que veis aquí en verde, significa que de aquí para arriba es posible el cambio y de aquí para abajo que el cambio va a ser muy difícil que se produzca, debajo de la curva esta, ¿no? Entonces, aquí ves que, por ejemplo, hay motivación. Evidentemente, si la motivación es alta, para la gente cambiar, ya entra en la zona de que es posible que la gente cambie, ¿no? Y si las habilidades de la gente son altas también, es más factible. Cuando hablo de habilidades, no estoy diciendo habilidades puramente, estoy hablando, por ejemplo, de que esté claro lo que se va a cambiar, que haya una buena formación para poderlo hacer, que la organización te lo ponga fácil, etcétera, etcétera. Entonces, a una motivación alta, tú estarías dispuesto o dispuesta a hacer un gran esfuerzo, ¿vale? Pero si se combina que el cambio, hay que esforzarse mucho para hacer el cambio, con una motivación baja, ya sabemos que el cambio no se va a producir, ¿vale? Entonces, si hay una motivación alta y esa motivación, digamos, está equilibrada con el esfuerzo, que hay que hacerlo, hay un tercer elemento muy importante que es la llamada a la acción. No basta solo con que la motivación y la habilidad estén equilibradas, digamos, que a una alta motivación está acompañada de una alta habilidad, sino
que la llamada a la acción de las personas que van a participar se hagan bien. Entonces, a veces, en la gestión del cambio creemos que basta con que hagamos 2 o 3 emails. No, la llamada a la acción hay que repetirla y repetirla y repetirla y utilizar un montón de vías para conseguirlo. Esto es muy importante. Si esto no se hace así, no va a funcionar. Hay un libro que se llama Nudge, que es muy conocido. Hay una traducción al español que se llama Un pequeño empujón. Este libro lo recomiendo especialmente porque es un libro que explica cómo se pueden hacer diseños contextuales, cómo se puede rediseñar el contexto. Esto viene de las ciencias del comportamiento, que están ahora tan de moda, que la combinación de ciencias del comportamiento con design thinking nos está abriendo a muchas posibilidades para poder trabajar esto. Bueno, y el último punto es que haya plazos y expectativas prudentes. Esto es muy, muy, muy importante. La prisa no genera soluciones sostenibles y a veces andamos muy deprisa. Por ejemplo, hay que preparar a la gente para que entienda que el cambio tiene su cadencia y es posible que el cambio vaya más lento de lo que nos gustaría. Hay que entender, y la gente tiene que entender, que el cambio se genera errores. Hay que desdramatizar el error. Este proceso es importante que se explique bien para que la gente, de alguna manera, si preparamos a la gente y le explicamos bien y hacemos una buena pedagogía del cambio, pues vamos a comprar, yo llamo esto comprar paciencia. La gente tiene un poquito más paciencia que si no las preparamos de la dificultad. Mucha gente que gestiona el cambio comete el error de vender el cambio como una cosa que va a tener un impacto demasiado rápido. Y la gente se prepara para unas expectativas demasiado rápido. Y entonces vienen las frustraciones. Y esto lo vais a entender con este dibujo. Este dibujo me lo he hecho yo, es un poco cutre, pero fíjense, lo importante es la idea que dice aquí arriba. Las cosas empeoran antes de mejorar. Las cosas empeoran. Cuando el cambio que quieres introducir es significativo, tú estás desmontando estructuras que están muy afincadas. Hay rutinas que están muy establecidas. La gente tiene una determinada eficiencia gracias a esa rutina. De momento, si tú haces un cambio significativo, ¿qué ocurre en la gente? Pues la gente se descoloca. Hay una pérdida de eficiencia muy grande, la gente se pone nerviosa. Siempre en un cambio significativo va a haber una fase donde se produce una destrucción de cosas y una vez que se consolida empieza la creación de cosas. Entonces, si tú a la gente no la preparas para este valle del miedo que le llamo yo, si tú no le dices a la gente que va a tener que esperar todo esto para empezar a ver resultados, ¿qué va a ocurrir? Que la gente te va a empezar a exigir resultados aquí. Y entonces, si la gente te empieza... Entonces, hay que preparar a la gente y decir, oye, aquí va a haber un proceso de cambio y no vamos a medir el impacto y no podéis evaluar el proceso hasta dentro de 8 meses, que es el tiempo calculado en que esto va a empezar a dar resultados. Esto del valle del miedo hay que gestionarlo bien. Hay que gestionar bien las expectativas porque me parece un elemento crítico. En este dibujo me gusta mucho porque lo explica un poco, ¿no? Al principio hay una felicidad, hay una emoción, ¿vale? Hay una mezcla de felicidad y de miedo, porque nada que de verdad nos guste mucho no nos produce un poquito de miedo, ¿no? Cuando hay algo que nos pone mucho, ¿no? Siempre tenemos así maripositas en el estómago que son una mezcla de miedo porque si no, no es significativo el cambio. Tiene que ocurrir, ¿no? Entonces empiezan a haber una pérdida notable de productividad y una resistencia, unas amenazas, un caos, y ya cuando pasamos de esto, empieza ahí. Yo el ejemplo que pongo es un off topic, pero no me quiero desviar mucho, es cuando esto se cumple a rajatabla en los divorcios estándar. En los estándares, porque ya sabemos que aquí es una campana de Gauss y hay de todo tipo de divorcios, Pero habitualmente en el divorcio, como tú tienes ya una rutina, si has estado muchos años con esa pareja, muchos años, no estoy hablando de los que tiran cohetes al otro día de haberse divorciado. Bueno, en divorcio me refiero a separarse, no importa la condición legal, ¿no? Pero la idea es que tú te separas de una persona con la que has estado muchos años y esto va a ocurrir, Esto va a ocurrir porque hay un montón de cosas que se te desmontan. Hay un montón de cosas, hay hábitos, rutinas, rituales que se desmontan y quizás hasta te sientes muy desubicado o muy desubicada. ¿Qué ha ocurrido aquí? Gestión de expectativas. Mucha gente ha vuelto con la pareja erróneamente porque no se ha dado tiempo suficiente para pasar el valle de los miedos. Seguro que alguno dirá, ¿está hablando de mí? Estoy hablando de mí,
dentro de mi... bueno, en fin. Lo que quiero decir es que, entonces aquí, si tú no eres capaz de decir, por eso los amigos, cuando hablo de esto, los amigos me dicen, les digo, plazo máximo, tienes que blindar 1 año. 1 año. Cuando pase el año, llámala al siguiente día si estás loco por regresar, pero 1 año, en 1 año no puedes concebir la posibilidad de regresar. Porque es el tiempo que tienes que darte para ver si de verdad esto vale la pena o no. Hombre, y también se lo tienes que explicar a tus hijos. Y también se lo tienes que explicar a tu madre, porque tu madre... ¿Pero qué te dije que no la dejara? No, todo eso influye. Todo eso influye. Bueno, el orden importa, y con esto voy a terminar. El orden importa, el orden de lo que vas haciendo importa. Aquí hay, esto es como el agua, ¿no? Lo que decía Recuenco, el amigo Recuenco. El agua va siempre por el camino donde hay menos resistencia, ¿no? Y por ahí pasa el agua. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que empecemos por el hueso. Hay que empezar por el jamón, no por el hueso. Hay que empezar por pequeños cambios que no producen tantas resistencias. Porque eso genera pequeñas victorias y las pequeñas victorias generan autoestima, producen sensación de progreso. A veces nos equivocamos porque queremos ser muy ambiciosos y queremos meter el diente y empezamos por el hueso. El hueso es lo que es. Entonces, como el hueso es difícil de morder, fracasamos y ya no hay ya una segunda oportunidad, porque nuestro jefe o nuestra jefa ya no te da una segunda oportunidad. Entonces, el orden importa. El orden importa muchísimo. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y bueno, esto que estoy contando parece que es como una receta que sirve para todo, pero no. He hablado del factor X, he hablado de lo importante que es la persona, he hablado que Mandela, he dicho que Mandela a cada persona la ha tratado de una manera distinta, tenía mucho cuidado. La singularizaba. Pues aquí lo mismo. Cada organización tiene una situación diferente. Y esto hay que respetarlo, hay que estudiarlo, hay que conectarse con la organización, entender a las personas, entender en qué situación te encuentras esa organización, qué es lo que sigue valiendo y qué es lo que hay que cambiar. Entonces el enfoque específico es muy importante. Hay un blog, yo tengo un blog, amaliorrey.com, tengo 2, pero aquí tengo un post que escribí hace mucho tiempo, que habla sobre cómo gestionar la resistencia al cambio, mucho más profundo que lo que yo he contado aquí, porque tenía muy poquito tiempo. Y aquí tenéis los 2 libros, que también hablo mucho de gestión del cambio, pero llevada al ámbito de la inteligencia colectiva. Pues yo no sé el tiempo que he consumido, pero yo creo que he estado... Me parece muy importante respetar los tiempos, me parece muy importante, me parece una cuestión de civismo, y más todavía a la hora que me ha tocado. He estado un poco precipitado, lo sé, no me gusta hablar así tan precipitado, pero espero que haya sido útil, que haya conectado con el espíritu de la jornada, que ha sido maravilloso. Y nada, si hay que gestionar el cambio, vamos a hacerlo cuidando a las personas, que es un poco el espíritu que ha primado en todo el evento, en estos 2 días tan maravillosos. Muchas gracias por la paciencia de haber esperado hasta ahora.